mí que soy grande, digamos. Vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda para poder abarcar en el tiempo que tenemos y dar las explicaciones necesarias. En realidad, este nivel objetual, como clase, como exposición, como placa, yo iba a decir diapositiva, pero no lo son, tiene que ver más con lo que tenemos que hacer en el trabajo práctico. Digamos, el nivel objetual es prácticamente el principio de una de las disciplinas que algunos de ustedes han venido a estudiar, que tiene que ver con los objetos, digamos, que básicamente tienen que ver con el diseño industrial. De todos modos, dicho esto, porque más o menos vamos abarcando los tres niveles de las tres disciplinas que ustedes han venido a estudiar a la facultad, ahora tocamos el nivel objetual, pero orientado hacia el espacio público, es decir, al ambiente, que es lo que estamos analizando. El ambiente donde vivimos, el ambiente de la polis, el ambiente de la ciudad, pero en el espacio público, como ya lo he dicho, el mundo de los objetos en realidad es mucho más amplio que lo que tiene que ver con el espacio público. Pero de todas maneras no es pertinente tocarlo aquí porque no nos va a interesar los objetos industriales, por ejemplo, que tienen que ver con lo doméstico, digamos. Entonces tomamos lo que tenga que ver en el nivel objetual en el espacio público. En este caso, lo que planteamos es, estas cosas son un poquito aburridas, pero siempre hay que, de algún modo hay que saberlo. ¿Qué es objeto? Todo el mundo sabemos qué es un objeto. Si yo les preguntara y pudiésemos interactuar, ustedes me dirían alguna cosa. Y lo primero que me van a decir, si yo les pido una definición o qué es un objeto, me van a decir, como si yo estuviera en el lugar de ustedes, yo tengo acá a 30 centímetros el termo y el mate. Son objetos. Ustedes me van a marcar prácticamente eso. No importa si es el termo o el mate o es algo que está por allá y a lo lejos. Hay una primera aproximación que tiene que ver, para entender este concepto de objeto, elemento percibido por los sentidos. Cualquiera de los sentidos. Nosotros estamos acostumbrados al sentido de la vista, pero de todas maneras un objeto se puede percibir, el no vidente, digamos, lo puede percibir a través del tacto, porque toda cosa que esté por ahí tiene una silueta, tiene una materialidad, etc. Lógicamente, quizás no podría haber una pantalla, no vidente, pero de todas maneras, ustedes saben que inclusive en la comunicación visual, en la gráfica, hay elementos táctiles para que se pueda ver. Esto es una digresión que hice simplemente porque estamos acostumbrados a basarnos siempre en el sentido de la vista. ¿Qué es un objeto? Cosa. O sea, eso es un objeto. ¿Por qué cosa? Porque la cosa es lo que lo distingue del sujeto. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué tanta importancia como para ponerle una placa para decir cosa, que es algo que se distingue del sujeto? Porque en realidad las disciplinas que estamos estudiando, que están estudiando ustedes, en las que estamos trabajando, en realidad trabajamos con las dos cosas. Voy a ser redundante porque no tengo otro modo de decirlo. La arquitectura trabaja con el edificio, pero ¿para quién? Para el sujeto. El diseño industrial diseña licuadoras y televisores y muchas cosas más. ¿Para quién? Para el sujeto. Se diseña cosas para el sujeto. La comunicación visual diseña cosas, objetos, objetos gráficos, afiches, revistas. ¿Para quién? Para el sujeto. De ahí esta distinción que por ahí me interesa hacer, que quizás tampoco le interese demasiado a nadie. Seguimos con la próxima. En el caso de objetos urbanos, esto es muy claro, es teoría aplicada, digamos, todo elemento urbano complementario ubicado en la vía pública o en espacios públicos y que es de uso público. ¿Para qué? Y un poquito como para facilitar las necesidades del ciudadano, en la mayoría de las veces peatón, pero no necesariamente eso.
mejorando su calidad de vida, etcétera, etcétera, que integra la infraestructura y el equipamiento urbano, formando parte de la imagen de la ciudad, que es un poquito lo que nosotros sobre lo que estamos trabajando. Pasamos a la próxima. Y tenemos una clasificación que está hecha en base a lo que realmente vamos a tener que analizar en esta fase 2. Digo esto porque hay muchas clasificaciones que se pueden hacer de esos objetos, porque en realidad hay mucha variedad de objetos y hay algunos que no tienen que ver con estas características clasificatorias que planteamos ahora. Pero en este caso, los objetos urbanos están planteados con esta clasificación porque es lo que más o menos se encuentra en el hábitat donde nosotros desarrollamos nuestras conductas, nuestras vivencias. Y lo clasificamos a través de lo que denominamos, normalmente uno le llama objetivos, que es a lo que quiere llegar. ¿Para qué? La finalidad, digamos, ¿eh? Los objetos los estamos clasificando según su finalidad, es decir, ¿para qué se diseñan? ¿Para qué viene al mundo un objeto? Otra de las características sería su situación en una relación espacio-tiempo. Una posición, relación forma-entorno, tiene una posición en el espacio. Recuerden que estamos solo trabajando sobre digamos, dando la clase en función de lo que tenemos que analizar, que son los objetos urbanos, lo que integran el espacio urbano. Y a partir del dominio, ¿sí?, de la pertenencia. Sobre esas 4 categorías planteamos una primera clasificación. Entonces ahora vamos a lo concreto. Con respecto a la finalidad, es decir, ¿cuál es su objetivo? ¿Para qué vinieron? ¿O para qué se diseñaron? ¿O por qué están ahí? Y más o menos encontramos, digo más o menos porque esta es una clasificación que yo he hecho hace poquitos años por la necesidad que tenemos de este tipo de trabajo, y vemos que lo podemos clasificar en tres subcategorías, digamos. Aquellos objetos que son para la contemplación, es decir, son para ver. Hay algunos colegas, digo esto, pero no con ánimo de guerra, digamos, o de debate o de discusión, sino que prácticamente muchas veces en estos casos pensamos lo mismo sobre las mismas cosas, pero las denominamos diferente. Hay algunos colegas que decían que por ahí no estaba muy de acuerdo con esta característica, pero yo la llamo de este modo. Los objetos estéticos. Los objetos estéticos son aquellos que son los que, como cuando llamamos al arte. ¿Para qué es el arte? ¿Para que funcione? ¿Para que nos quede bien? ¿Para que nos sirva mate? No, en realidad una obra artística es para la contemplación. Y en este caso, para no llamarle artístico, porque lo artístico es una categoría diferente, yo lo llamo objetos estéticos. Es decir, aquellos que están para ser vistos, para integrar el ambiente, por cuestiones incluso hasta diría de decoración, que a veces suena peyorativo, pero en realidad no lo es, porque son parte de la cosa y pertenecen un poquito a una de nuestras cuestiones internas que tienen que ver realmente con el gusto y con la estética. Entonces hice esta perorata porque en realidad, por decir algo que es bastante común, porque está lleno de objetos estéticos, o sea, está lleno de objetos que son diferentes a los que siguen, por ejemplo, a los objetos funcionales, que de alguna manera son aquellos utilitarios, son aquellos que sirven para algo o son útiles para determinadas cosas. Por eso hice la diferencia con respecto a los anteriores, a los objetos estéticos, porque cualquiera podría llamar a un objeto estético como también útil. ¿Por qué? Si es una función la contemplación. No, es una función. No es una función. En todo caso, una función fisiológica, porque uno puede ver. Pero en realidad
no tienen la misma finalidad o el mismo objetivo que aquellos objetos utilitarios.